La humildad, algo que impacta a Dios. Jesús iba caminando. Una mujer lo iba siguiendo. Gritaba y gritaba pidiendo ayuda. Ya los discípulos estaban cansados. Le decían a Jesús que la despidiera, que le dijera que ya debía irse, y Jesús para. En el momento que para, esta mujer se le acerca. Era extranjera y le hace una petición. Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Solo tú puedes sanarla. Jesús se queda mirándola. La trata ásperamente, de una manera desconocida en todos los casos del trato de Jesús con sus semejantes. Sin embargo, esta mujer se arrodilla, le pide nuevamente por la hija. Podemos ver que Jesús le dice que Él no ha venido sino a las ovejas perdidas de la tribu de Israel, que para los extranjeros Él no ha venido. Esta mujer le suplica, pero el trato de Jesús se vuelve más fuerte y le dice: no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Esta mujer le mira. Cualquier otra se hubiera impulsado a irse, decirle: tú eres el que tienes misericordia. A ti vine, pero me equivoqué, ya que no eres la persona que pensaba. Sin embargo, ella necesita algo para su hija. Por eso se queda. A veces, cuando nosotros necesitamos algo para nosotros mismos, da campo el orgullo. Muchas veces soberbiamente actuamos y dejamos que nuestro orgullo tome las decisiones y no la razón. Pero esta mujer amaba a su hija. Estaba al lado del que podía sanarla. A ella no le interesó su maltrato. Más bien, lo miró y le dijo: hasta los perros reciben las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús ya no aguantó más. La fe que había probado en esta mujer había dado ese fruto sin igual. Se había rendido a sus pies. No importaba en ningún momento el trato que él le diera. Ella perseveraba. Necesitaba ese milagro. Nos dio una lección de humildad cuando muchas veces nos acercamos altivos, pensando y diciéndole que somos hijos de Dios y que Él debe sanarnos, que Él debe proveernos, que Él debe y Él debe. Cuando nos debemos acercar ante Dios con reverencia y pedirle de su amor, de su cuidado y de su protección. Esta mujer nos dio la más clara enseñanza de humildad. Trasciende. A Jesús lo impactó de tal manera la humildad de esta mujer que le dijo: nunca he hallado tanta fe ni aún en Israel. Se sorprendió. A ella le concedió que su hija fuera sana en ese momento. Como creíste, te sea hecho. Esta mujer
saltaba de alegría. Le creyó a Jesús. No le importó el trato porque ella iba bajo la búsqueda de sanidad para su hija. No iba a desistir fácilmente. Le tocó perseguirlo por cuadras, tal vez gritándole que se detuviera. Sin embargo, este Jesús que nos muestra una faceta desconocida de la bondad de Él, del amor de Él, nos muestra que estaba probando la fe. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? De razón, dice la Escritura, que Jesús mira al humilde, pero al altivo no. Debemos pensar cada vez que nos acercamos a Dios, cuál es nuestra actitud. Puede ser de soberbia y de exigencia. Algunos dicen que debemos reclamarle a Jesús las promesas. No estoy de acuerdo. Ni a Dios ni a Jesús les debemos reclamar nada porque ellos ya hicieron todo por nosotros. Debemos vivir las promesas, proclamarlas, saber que son ciertas, que son una verdad en el sí y en el amén, que están permanentemente para nosotros, para nuestra vida y para nuestra descendencia. Nadie puede llegar al Padre a reclamarle porque tendría una discusión con el Padre terrenal. Nosotros pedíamos los favores a nuestro Padre terrenal, ¿cómo es que a Dios podemos reclamarle? Ya el mero hecho de pensar en un reclamo es irreverente ante un Padre perfecto y bueno. ¿Qué le podemos reclamar? Dios hizo todo ya por nosotros. Envió a Jesús a que muriera por nuestros pecados, a salvarnos de una condenación eterna que íbamos dirigidos porque la esclavitud del pecado no nos permitía volvernos a Dios. Esta mujer no solo consiguió lo que quería, no solo su hija fue liberada y salva, sino que ella alcanzó un puesto preeminente en la Biblia y es una de las historias que más nos impacta. Una humildad recompensada con creces por manos de nuestro Padre y de Jesús. Queremos hallar la buena voluntad de Dios y de Jesús. Dejemos nuestro orgullo. Acerquémonos sabiendo que dependemos de ellos, que no debemos hablar duro, sino acudir a su misericordia. Ellos no nos deben nada, nosotros les debemos todo. De manera que hoy es día de reflexionar cómo hablamos con Dios. Nosotros no podemos hablarle como quien manda. A veces pensamos que Dios está para obedecernos, que es como la lámpara de Aladino, la cual se sobaba y aparecía el genio diciéndole a la orden amo, ¿qué deseas que te haga? No, Dios merece respeto. Él ya hizo todo por nosotros. Jesús triunfó, lavó nuestros pecados y pagó por cada uno de nosotros. Exigir no es conveniente porque Dios es Dios. La verdad
nosotros debemos acercarnos a Él con reverencia y decirle: Señor, tú eres mi Padre, pero yo como hijo te estoy agradecido y necesito de ti favores y misericordias. Reconocer nuestra necesidad espiritual y material es agradable a Dios. Dios a los soberbios mira desde lejos. Leí hace poco una analogía que me parece muy válida. Decían: Dios habló al mar y produjo peces. Dios habló a la tierra y produjo árboles. Dios habló consigo mismo para hacer al hombre y dijo: hagámoslo. Si un pez se saca del agua, muere, pero el agua sigue incólume a pesar de que haya salido este pez. Si a un árbol se arranca del sitio donde está plantado y lo tiran, el árbol muere, pero la tierra sigue estando ahí. Si un hombre decide que Dios ya no es su papá, que no lo necesita, que no quiere y que no lo acepta, este hombre está muerto y Dios sigue vivo. De manera que me parece bastante acertada esta disertación, pensar que Dios es todo, que nosotros sin Dios no somos nada, que si tenemos a Dios lo tenemos todo, pero que si nos falta Dios no tenemos nada. Por lo tanto, es bueno pensar antes de pelear con Dios, porque sin Él no somos nada y Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pensemos en la reverencia, en la humildad que nos demuestra esta mujer que alcanzó a agradar a Jesús de tal manera que la exaltó. Habló de su fe, cuando en muchas otras historias, al contrario, a sus discípulos les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo os he de aguantar? Y a una extranjera no había caminado con él. Quizás había oído las historias de sanidades y milagros y por eso lo fue a buscar. Pero esta mujer iba dispuesta a recibir la bendición. No importaba las trabas. Nos acordamos de esa parábola de Jesús, de el juez injusto y la viuda perseverante que iba permanentemente a pedirle justicia hasta que ese juez dijo: como ella me es cansona, vamos a solucionar esa situación que ella tiene para que no venga de continuo aquí y me estorbe. Dios no es un juez injusto. Dios no se tarda en responderle a sus hijos que esperan y creen en Él. Pero a Dios le gusta ver nuestra fe. Nuestra fe no es conseguir las cosas de inmediato. No es pensar que simplemente me declaro sano y me sané, que me declaro libre del pecado y ya jamás vuelvo a pecar, que me declare que no tengo problemas
y ya ellos no llegarán a mi vida. No, realmente va más allá. La fe es probada, nos dice la Escritura. Y la fe se prueba por medio de la dificultad, tanto que Santiago añade que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia su obra completa que nos hace estar cabales sin que nos falte cosa alguna. Estar cabales es como hizo el hijo pródigo cuando volvió en sí y decidió ir a la casa de su padre nuevamente. Esta decisión implicaba humillarse. Tenía que encontrarse con su papá, al cual le había dicho que le diera su herencia, que él sí sabía disfrutar y triunfar en la vida. Ir a reconocer el error no es fácil, es humillarnos. Y máxime cuando él iba con la actitud de decirle que ya no merecía ser su hijo, sino uno de sus jornaleros, porque era mejor ser el jornalero del padre que el cuidador de cerdos del enemigo. Allí, cuando llega, encuentra esa sorpresa. Dudó, esperó tiempos para ir. Ya la situación era insostenible. El hambre había hecho estragos en su cuerpo. Ya difícilmente el padre lo podía reconocer porque venía flaco, andrajoso, descalzo, cuando había salido con la ropa de moda y la mejor pinta que puede comprar el dinero. Iba con sus bolsillos llenos y también las ilusiones de triunfar en la vida como él creía, con la insensatez que da la juventud. Vivió pensando que jamás se le acabaría el dinero. Vivió derrochándolo, invitándolo a amigos a que lo gastaran con él, y estos amigos estaban felices mientras él pagaba sus cuentas. Pero cuando el dinero se acabó, porque el dicho dice que donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha, es lo más cierto. No tenemos fondos inacabables. Nosotros debemos saber que el único que es dueño de todo el oro y de la plata, del universo y de lo que se contiene, incluyéndonos a nosotros mismos, es saber que Dios es el dueño de todo, por cuanto sus riquezas son inescrutables, inacabables y eternas. Pero ningún hombre puede compararse a Dios. Este hijo le tocó pasar las duras y las maduras para que decidiera volver a la casa. No llegó un giro de su papá para que siguiera malgastando el dinero. No le patrocinó eso. Permitió que cayera a lo más bajo, que sintiera hambre cuando él jamás la había sentido ni padecido, para que se pudiera volver hacia su padre, para que pudiera tener lugar en él la humillación, que perdiera la altivez y reconociera volviendo en sí, que es lo que decimos, que dice Santiago que la paciencia hace eso, tiene la obra completa y hace que nosotros entendamos nuestros errores.
Allí este hombre, a causa del sufrimiento, reconoció, como dice la Escritura, volviendo en sí. Fue cabal. Tuvo sus 5 sentidos puestos en la solución. En la casa de mi padre, más hay. Los jornaleros comen, viven bien, y yo aquí, su hijo, muero de hambre. El mundo no nos va a dar sino alimento para cerdos, y ni siquiera nos va a permitir que disfrutemos, por más que lo deseemos, de esa comida nada grata, pero que la necesidad la lleva a desear. En la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan, y aquí en el mundo yo padezco de hambre. La humillación trae premio. Cuando volvemos en sí y nos devolvemos a nuestro Padre, Dios nos dice que un corazón contrito y humillado no lo rechaza a Dios. Que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Y en la parábola de este hijo, regresó reconociendo su derrota, decidió ir a su padre y tomó camino hacia él. No es solo decidir, es el hacerlo. Y dice la historia que cuando lo vio aún lejos su padre, corrió, lo abrazó, lo besó. No le echó en cara lo que había hecho. No le dijo, muy bueno que te haya ido mal. Al contrario, se dolió. Inmediatamente cambió esos harapos. Le puso el mejor vestido. No tenía joyas y volvió a ponerle anillo en su dedo. No traía calzado y mandó que le pusieran el mejor calzado y lo restituyó como hijo. Qué grandeza la de esta parábola. Ver que nuestro Padre Dios espera que le busquemos. El pecado tiene esa connotación, nos llena de soberbia y de orgullo y no deja que busquemos a Dios. Hacemos lo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Nos escondemos de la presencia de Dios. Solo hay una decisión que tomar: volver a nuestro Padre, que nos sana, perdona y eleva nuevamente a nuestra condición de hijos de Él. De manera que no justifiquemos el pecado, no vivamos en él y escondámonos de Dios. Dios conoce todo lo que hemos hecho, lo sabe. Ante él todos estamos desnudos porque conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, nuestra palabra no está aún en nuestra boca y Dios ya la sabe. De manera que es inútil pensar que Dios no sabe lo que hicimos. Dios sabe lo que hicimos. Y Dios espera de nosotros que nos volvamos, que le busquemos, que volvamos a nuestro cabal juicio, que le busquemos mientras Él puede ser hallado, y Él puede ser hallado mientras tengamos vida. Ya cuando hemos partido, ya cuando nuestro cuerpo haya sido destruido en esta tierra, no hay más tiempo. Pero Dios es paciente y compasivo, grande en misericordia, y se duele del castigo.
Humillémonos ante la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará. La humillación tiene premio. Y máxime, si a Dios le reconocemos su poderío y su majestad, sabiendo que no somos nosotros los que proveemos para nuestros hijos, para nuestra esposa y para nosotros mismos. Es Dios el que nos provee para todos. Que nos falte cualquier cosa en la vida, pero que nunca perdamos la fe y la seguridad que Dios hará maravillas, misericordias y prodigios, que nos dará una vida abundante, una vida fecunda, una vida llena de seguridad, gozo y paz. Devolvámonos ante Dios. Triunfemos como hizo el hijo pródigo, devolviéndose ante su padre, y él, en su insensatez, deseaba que lo recibiera como uno de sus jornaleros, pero el padre, usando su misericordia, le devolvió el puesto de hijo preferido, porque todos somos hijos preferidos. Él deja a las 99 ovejas y se va tras la que se desvió. Él hace una fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, y cuando nosotros le fallamos, somos pecadores, pero recordando que Dios en su misericordia nos recibe. Padre, ayúdanos a ser sensibles esta noche a la voz de Dios, que seamos humildes, que reconozcamos nuestras fallas, errores, pecados. Señor, no tenemos palabras para ir ante ti. No merecemos lo que tú haces por nosotros, porque no nos has dado lo que merecen nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia, y esperas que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a la vida eterna. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y que depongamos todo orgullo y vamos ante el que todo lo puede, ante el que todo lo sabe y ante el que todo lo tiene bajo control. Gracias, Padre, y queremos decirte, dependemos de ti. Gracias por ayudarnos, bendecirnos y glorificar nuestra vida y las de nuestros seres queridos. Por eso podemos decir confiadamente, mi casa y yo somos salvos por la misericordia de nuestro Dios. Bendiciones.